en mi ser que predicara acerca de los pensamientos. Y yo le decía, Padre, ¿cómo? Hace poco hablaba con alguien y le decía yo, ¿cómo voy a predicar acerca de los pensamientos? ¿O cómo lo dirijo? ¿O cómo lo hago? Pero antes de hacerlo, solo ayúdenme a orar un poquito y dile, Padre, que no predique la hermana Carla, sino que predique tu Espíritu Santo. Manda respuestas a mi vida, porque todos, yo creo que todos le hacemos preguntas a Dios, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué soy así? ¿Por qué? Pues ahora el Señor trae una respuesta a cada uno de nosotros. Así que pídele ahí donde está. Padre, bendito Dios, en esta noche yo te suplico, Padre Celestial, que sean tus palabras en mi boca. Cierra, Padre Celestial, mi mente, Padre Celestial, y que sean tus pensamientos a través de mí, que sea tu Espíritu Santo dándome de nuevo, dándome gracia en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te pido que cada palabra que salga de mi boca salga para esta tierra, Padre Celestial, porque sé que cada uno de ellos son tierra fértil, que su vientre espiritual dará fruto al 100%, que cada uno de los que estamos en este lugar, Padre Celestial, no venimos a calentar una silla, no venimos solo por venir, venimos porque queremos salir diferentes. Así que yo en el nombre de Jesús tomo autoridad que al salir de esa puerta, Padre Celestial, vas a ser, Padre Celestial, y no vamos a salir igual, sino que vas a hacer algo asombroso, algo inigualable, como solamente tú lo sabes hacer, Señor Jesús. Padre Celestial, desde ya tu palabra nunca regresa vacía, sino que cumple el propósito por la cual es enviada, Señor Jesús. Llega a nuestros corazones desde ya, Padre, ato y sujeto, Padre, a toda hueste y potestad de maldad, a todo espíritu de estupor que quiera llegar a estos jóvenes, Padre Celestial, para que la palabra pueda ser sembrada, Padre Celestial. Tome el control de nuestros pensamientos, tome el control de nuestros corazones, tome el control de cada argumento en el nombre de Jesús que se quiera levantar en contra de tu palabra, mi Dios. Padre, amén y amén. Bueno, ustedes se han preguntado acerca de sus pensamientos, o por qué tengo estos pensamientos, o por qué pienso así, o por qué soy así, o por qué todos somos diferentes. Todos somos diferentes, no hay nadie que sea igual en este lugar. Todos tenemos actitudes, comportamientos diferentes, pero eso viene de acuerdo a lo que pensamos, porque así como dice esa frase, como pensamos, así nos comportamos, así somos. Y yo me iba a ir, vamos a ir a Isaías 55, versículo 6 al 8. Dice la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Pues allí vamos a comenzar. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y cuando estamos en el mundo, peor. Pero cuando venimos a Cristo, quisiéramos que los pensamientos de Dios como que fuera como magia, ¿verdad? Como la magia es mala, pero lo relaciono con eso. Pero es como el genio de la lámpara mágica que frotás y vos decís, quiero que los pensamientos de Dios sean mis pensamientos. Pero de repente venís a Dios y esos pensamientos que tenías antes como que comienzan a multiplicarse, ¿verdad? Y aquellas cosas que vos decís, ¿y de dónde sale todo esto? Pues te quiero decir que los pensamientos son como la torre de control de tu vida. Los pensamientos son como la cabeza. ¿La cabeza qué hace? ¿Quiero ver? ¿Quién me dice? ¿Qué hace la cabeza? Ajá. ¿Alguien que me diga qué hace la cabeza? ¿Ah? Pensar, ¿qué más hace la cabeza? ¿Cómo?
controla, dirige, la cabeza dirige. Incluso cuando tú te mueves, no, o sea, cuando alguien te habla, ¿verdad? No volteas primero tu cuerpo, sino que primero tu cabeza. Por eso lo primero que Dios hace tiene que ser en tus pensamientos, no afuera. Dios no quiere trabajar afuera de nosotros. Dios quiere trabajar adentro. Dios quiere trabajar en tu hombre interior. Muchos lo dicen así, o en tu voz interior. ¿No has visto esos pequeños dibujos, verdad? Que a veces están un diablito aquí y aquí está un angelito. Pues más o menos tiene algo de razón eso. De repente está alguien aquí hablándote y otra voz. Entonces, como les decía, los pensamientos son la torre del control de tu vida. Y para eso nos vamos a ir al principio, ¿verdad? Para que no, como todo tiene un origen, busquemos Génesis 6:5. Veamos, Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, desde el principio. Te quiero dar un dato, no es totalmente así, ¿verdad? Que viene de fuentes, pero leí que alrededor de, quiero ver, 50,000 pensamientos tenemos en el día. Y el 85% de los pensamientos son negativos. Ponte a pensar, de repente reflexiona, ¿ve? Al final del día, ¿qué fue en lo que más pensé en el día? Estabas pensando, ¿ve? En la chica que te gusta, te despiertas y de repente, porque cuando uno está enamorado solo en eso, ¿verdad? Ya que saben algunos. Pues algo así nos pasa. No es que sea pensamiento, bueno, sí, la chica es filistea, sí, es pensamiento tóxico. No tóxico, pero no viene de Dios, ya te voy a decir por qué. Pero dice que venían pensamientos continuos. Por eso nosotros como cristianos tenemos que pensar diferente y hacer la diferencia. Pero ¿sabes qué? A veces pensamos igual que el mundo. A veces somos, y yo le decía a Dios allá atrás, de repente me venía algo, le decía: Padre, nosotros como iglesia debemos de ser diferentes. Porque nosotros cuando venimos a la iglesia le pedimos al Señor: Padre, se me apagó, no, cuando esté en una situación difícil, ¿verdad? Haz diferencia. O cuando estás pidiendo un trabajo, o cuando estás en el colegio y vas a obtener una nota, le dices: Padre, yo quiero ser diferente. O quiero hacer diferencia. Pero cuando te tienes que comportar como un cristiano, no quieres ser diferente, sino que ahí sí te quieres parecer al mundo. Ahí sí no hay diferencia. Pero sí somos buenos para pedirle al Señor: hey, Padre, ayúdame en este problema, haz diferencia. El otro se sacó 5, yo que me saqué 10, Señor, no importa si no he estudiado, Padre. No, estudiar. Tampoco podemos venir donde el Señor y decirle: hey, me quiero sacar 10 en la nota y no has estudiado. Eso no se puede. O a veces, ¿verdad? Yo les decía aquí a las chicas, yo, ellas no. A mí tengo algo que me cuesta a veces aprenderme un poco las rutinas, las expresiones, me cuesta todavía ahí. Pero no porque sea hija de Dios le voy a decir: Padre, ayúdame. O sea, sí le digo que me ayude el Espíritu Santo a recordarme. Pero para eso yo también tenía que venir a practicar a veces. No solo, sí, Padre, yo sentada ahí con gracia jugando. No, mentira. Si tenía que agregar un día extra, tenía que hacer un sacrificio, a pesar que a veces es cansado ir a trabajar y venir, ¿verdad? Los que trabajan y los que no, pues todavía no saben. O los que van a estudiar, ¿verdad? Que a veces venís todo desvelado ahí, cruzado, pero venís. Entonces le decía al Señor: bueno, a veces somos buenos para eso, pero no queremos ser diferentes. Decía alguien por ahí: somos cristianos adorando, somos cristianos orando, pero no somos cristianos en la vida. A veces aquí nos vemos,
Y ponemos la foto, ¿vea? Y a veces no la ponemos porque nos da pena que nos vaya a decir que somos cristianos, ¿verdad? Y no la ponemos, o si no, y sos cristiano. Sí, vea. Entonces, el Señor lo que quiere primero hacer es cambiar nuestros pensamientos. Yo te voy a decir por qué la importancia de este tiempo. Yo creo que desde que el Señor en el inicio decía cambiar nuestros pensamientos, ser como Él, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Nosotros tenemos pensamientos malos, o quizás tú no tienes, pero yo sí, todavía tengo pensamientos malos. Todavía he pensado a veces, ¿verdad? Yo digo, voy a hacer el mal, pero el Señor me dice, hey, ahí donde me ven, sí pienso mal a veces. Y lo acepto. Le digo, Padre, ayúdame a cambiar, por favor, que mi corazón limpio y puro, le digo yo. Porque la Biblia dice que nadie es bueno, solo Dios es bueno. Entonces, lo que el Señor quiere es, como les digo, cambiar tus pensamientos. ¿Qué es lo que controla tu vida? ¿Qué es lo que te hace ser como eres? Como somos, mejor dicho. Y para eso Dios quiere, primero por eso te dice, venir a mí, ¿verdad? Y seremos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso está en 2 Corintios 5:17. Pero hermana, mire, ¿y por qué pienso igual? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? Si ya vine a Cristo, ya me paré aquí, ya hice la oración y yo soy igual, no he cambiado. Soy la misma persona. Hago lo mismo. Soy el mismo. ¿Cómo hago, hermana? Y sé que como jóvenes la palabra dice que caemos, nos tropezamos, pero dice que nos volvemos a levantar. Yo he estado ahí donde usted está, no estoy tan vieja, pero ya he estado, ya me he caído. Y todas son hechas nuevas. Y yo, Padre, hazme los pensamientos nuevos. ¿Y cómo voy a hacer esos pensamientos nuevos? Porque soy lo mismo. ¿Cómo es eso? Le decía. Porque como te decía que los pensamientos son la cabeza, eso quiere decir que la cabeza es el jefe, el que manda. O sea, los pensamientos que tú tienes son los que te mandan, son los que te dirigen. Por eso es que de esa manera elegimos, según como pensamos elegimos, ¿saben? Así. Por eso no todos podemos elegir igual, porque todos pensamos diferente. Pero si pensáramos como Cristo, no es que vas a tener la misma novia todos, ¿verdad? Pero vas a elegir siempre lo bueno. Luego dice, bueno, como les decía, ¿verdad? Una persona tiene de promedio 50,000 pensamientos diarios y el 85% negativo. ¿Sabías que tus pensamientos controlan tu vida? ¿Ustedes ya habían escuchado eso? ¿Sí? Y lo vamos a ver en la Biblia, porque no viene de mí. Pongamos Proverbios 4:23. Y si tienen la PDT, sería buenísimo. ¿Quiere ver? En esta dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora te la voy a leer en la PDT. Palabra de Dios para todos. Déjenme ver. Proverbio, o alguien lo tiene, si me ayuda a leerlo. Dígame, hermano. La Biblia lo dice. Cuida tus pensamientos. ¿Cómo voy a cuidar mis pensamientos, hermana? Ya te voy a decir cómo vas a cuidar tus pensamientos. Ahora, búsquenme Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. La Biblia no relaciona, pero es lo mismo el corazón que el pensamiento, que la mente. Así lo decían los judíos. Come y bebe, te diré, mas su corazón no está contigo.
Pero lo primero que quería era, más que todo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Entonces, si eres una persona, no voy a ver a nadie, me voy a ver yo, regañona, así tengo el corazón de regañón, le digo yo. Padre, ¿por qué me hiciste así? Le decía yo. Muchas veces se lo he preguntado al Señor, ¿por qué soy así? Porque simplemente puedo ser y me tapo los ojos y ya estuvo. Pero a veces tengo un chip incorporado que se llama mamá. ¿No les pasa que sus mamás son así? Y si no son así, puchica, son de esas mamás que de plano, ¿verdad? Saber de dónde fue sacada, porque de ahí casi el chip que tiene mamá es como por todo, te regaña. Tenés el pelo parado, te regaña. Si no te maquillas, te regaña. Si te maquillas, te regaña. Si no hablas, te regaña. Si hablas, te regaña. No, ¿verdad? Quizás no le pasó, pero a mí sí me pasaba a mi mamá, que me regañaba mucho. Le decía, padre, ¿verdad? ¿Por qué soy así? Pero así es mi corazón, le decía yo, pero tengo que aprender también a canalizarlo y a que no todo tengo que aprender a ser tan impulsiva, que normalmente las mujeres somos más impulsivas que los hombres, pero hay hombres impulsivos también. Ahora, ¿quién controla tu mente? ¿En qué es lo que más piensas? ¿Por qué crees que esta generación, incluso, yo no estoy hablando de los del mundo, estoy hablando de esta generación? ¿Por qué la mayoría de jóvenes de esta, no sé, en la casa de Dios, no de aquí, ¿verdad? Pero en general, padece a veces de depresión? Eso es la enfermedad del millennium. No solo hablen que el millennium y las redes sociales, no, también hay enfermedades, jóvenes. El estrés, la ansiedad. Porque esos pensamientos empiezan a controlar tu mente. Yo escuchaba, y en la medicina lo he visto, y la psicología lo dice, pero como el Señor ya lo dijo antes, ¿verdad? Pero les voy a explicar lo que dice la psicología, porque como humanos siempre queremos que nos demuestren científicamente, ¿verdad? Que eso es cierto. Entonces, el cerebro hace conexiones neuronales, o sea, se conecta. Y de eso hace patrones neuronales. Y de esos patrones hacen que nosotros tengamos comportamientos. Por ejemplo, de repente, quiero ver, no sé, bueno, voy a poner de ejemplo aquí a Andrés. Andrés es una persona que hace ejercicio todos los días y él es fácil. O sea, él no lo tiene que andar diciendo, hace ejercicio, Andrés, hace ejercicio. No, porque él automáticamente su cuerpo, no su cuerpo, su mente ya sabe que tiene que hacer ejercicio. O alguien, que espero que todos nos lavemos los dientes todos los días, ¿verdad? Ya sabes cómo te lavas los dientes. Yo le enseño a mi hija a lavarse los dientes y ella solo se mete el cepillo, se chupa la pasta y ya estuvo. Pero tú no, ¿verdad? Tú sabes que tenés que botar, ¿verdad? La pasta, lavarte bien la lengua y todo. Lo aprendiste. Porque el cerebro hizo conexiones desde que estabas pequeño, porque hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que eso están desde el nacimiento. ¿No te pasa a veces que estás a la par de una persona, vos estás súper tranquilo, ¿verdad? Y la persona de la par tiene un gran sueño y se te pasa el sueño? Y empezás a bostezar. Qué coincidencia, digo yo. Eso se llaman neuronas espejo. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a través de la imitación. Por eso tienes que saber con quién te relacionas. Porque de esa manera tú también imitas a la persona con la que más pasas. Por eso de repente se te pegan las mismas palabras, las mismas actitudes. Y de repente, y si se parecen, si son igualitas. Y no, Pablo decía, este sí es mi hijo, ¿verdad? Todo lo que hace, de verdad, es igual. ¿No han visto ustedes? Espero que se hayan fijado y si son observadores. Pero yo veo a mi esposo cuando predica. Y tiene iguales al papá.
¿Por qué? Porque ha aprendido por las neuronas espejo, por la imitación. Tiene el ADN. Entonces nosotros aprendemos patrones y por eso es que caemos en las mismas áreas de pecado. Porque ya lo hacemos de manera automática. Y de repente decís, ¿y por qué no puedo dejar eso? Porque ya tu cerebro, tu pensamiento es como automático, ya lo hace fácil, sencillo. ¿Por qué crees que este tipo de personas que padecen de ansiedad, es que no es que empezaron y, ay no, sí, me siento mal? No, se empieza de a poco. Empezás y le empezás a dar rienda a esos pensamientos hasta que llegás y de repente, no, voy a ir al psiquiatra ya. O a veces o quiero ver otro comportamiento, los depresivos. No empieza con la depresión en sí. Empieza con la tristeza, ¿verdad? Te sentís triste. De repente, las mujeres normalmente, ¿verdad? Cuando andamos ahí en nuestros días, nos sentimos tristes. No sé, nos da de todo. No me pregunten, pues, bueno, sí, ¿verdad? Las hormonas y todo eso. Pero si tú le das rienda suelta a esos pensamientos y seguís alimentando, te voy a decir cómo, esos pensamientos, entonces le vas a abrir puerta a la depresión y va a ser un círculo vicioso. Y de repente estás bien, estás mal, estás bien, estás mal, estás bien, estás mal. Y de repente va a llegar un día, tú no creas que las personas que se suicidan llegan, sí, ahora voy a poner ahí, me voy a colgar. No. Empezó primero y dijo, la tristeza, hasta que llegó a consumarlo. Pues así es el pecado. Así fue como David pecó. Cuando vio a la mujer le llegó al pensamiento y dijo, por eso esa dichosa frase, ¿verdad? Que escuchamos, que el mente desocupada es taller de Satanás. Es cierto. Por eso algunas como, no recuerdo, ritos, no sé cómo es que se llaman, como ejercicios, como el yoga, no son buenos para los cristianos. O sea, ¿por qué? Porque te hacen estar en tu mente en blanco. Entonces en ese momento el enemigo dice, aquí, porque tus pensamientos son como esa habitación privada. ¿A quién le gusta tener un cuarto privado? Dígame, por favor. A todos, ¿verdad? Que no querés que entre. Pues así son nuestros pensamientos. No querés que nadie llegue. Pero yo te voy a decir que el único realmente que puede leer tus pensamientos es Dios. Habla en el Nuevo Testamento que Él leía los pensamientos de los fariseos. El enemigo no puede leer nuestros pensamientos. Por eso es importante qué es lo que pensamos, porque de esa manera nos comportamos, de esa manera somos, de esa manera elegimos. ¿Cómo elegiste esa carrera? O sea, yo pensé que iba a ser peluquera, ¿verdad? Y todo, pero me voy a hacer ingeniera en sistema, ¿verdad? No, si quería ser peluquera, lo pensé, ya sabía cómo cortar el pelo en mi mente, ¿verdad? La imaginación y todo eso. Y me hice peluquera. Pues así. Entonces, pregúntate, ¿quién controla tu mente? ¿Quién? Porque si no es Dios quien controla tu mente y sigues siendo la misma persona, esta noche vamos a hacer el llamado y no está mal. No está mal. Luego, porque, bueno, como te digo, si el enemigo es el que quiere controlar tu mente o es el que controla tu mente, el objetivo del enemigo es manipular tu mente para alejarte de Dios. ¿Y cómo lo hace, hermana? ¿Cómo controla mis pensamientos o cómo entra si él no puede leer mis pensamientos? Y te voy a decir, y lo dice, no le puedo poner el video, ¿verdad? Porque se me olvidó decir a los de comunicaciones. Pero la mente, como te decía, hace conexiones neuronales. ¿Y cómo se alimenta eso? A través de nuestros 5 sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que
sentimos aquí el gustativo y el olfato. Así entran y así se forman los pensamientos y llega ta. Les voy a aburrir, vea, si habla de la medicina, pero entonces, ¿qué alimentas más? ¿Tu carne o tu espíritu? ¿Por qué crees que la generación de ahora se llama generación cristal? Porque no leemos la palabra. No la leemos, no la estudiamos. Qué coincidencia, vea, si tú lo ves así, coincidencia, que cuando vas a leer la Biblia te da sueño. A saber, y lo peor es que te dicen, ¿verdad? Hay unos que te dicen, si no te puedes dormir, lee la Biblia para que te dé sueño. ¿No te han dicho eso? ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú cambies tus pensamientos por los de Dios, porque los pensamientos de Dios están en la palabra de Dios. Por eso es que la generación de ahora es como la generación cristal. Por eso es que se quiebran tan fácil. Por eso es que se desvían tan fácil. Por eso es que hemos dejado entrar ahora el mundo en este tiempo a la iglesia. Porque ahora ya lo vemos normal. Ahora hemos dejado que el mundo entre en la iglesia. ¿Qué es lo que miras en la televisión? Yo creo que casi ya nadie mira televisión. ¿Qué es lo que miras en tus redes sociales? ¿Qué es lo que más miras? No te sale de repente que estás hablando que querías un pestañol y te sale el pestañol, vea ahí, que querías. Qué coincidencia. No. Porque si el enemigo quiere controlar la mente, así como Dios nos usa a nosotros para ser de bendición, así el enemigo también tiene súbditos, que son los que están arriba, que son los que tienen la tecnología, que son los que dicen, ¿verdad? Que la tecnología nos tiene aquí, ¿ve? Podés pasar 4 horas aquí, pero los que crearon la tecnología no le dan un celular a sus hijos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué crees que una persona de TikTok se puede ser más famosa que un ingeniero en sistema que ha estudiado 1000 años y puede ganar más dinero? Y por eso ahora los jóvenes decimos, no, ya no, ¿para qué voy a estudiar? Si solo voy a sacar un video y ya me hice famoso. Yo no te digo que la tecnología sea mala, yo la uso. Ahora, ¿qué escuchamos? ¿Cuál es la voz más influyente de tu vida? ¿La voz de tu amigo? ¿Cuál es la voz que de repente vos decís, por ejemplo, vos tenés un celular X, voy a decir la marca, pero como tu amigo, mira, tenés que tener ese celular y vos empezás a pensar, sí, tiene razón, lo voy a cambiar. Y ni tenés pisto para cambiarlo, pero vos vendés lo que sea para obtener ese celular. Pues la voz de tu amigo es la voz más influyente. ¿Cuál es esa voz que te controla? ¿Qué es lo que escuchamos? Y yo me voy a ir a esto y le voy a decir desde aquí, porque la palabra dice, yo le preguntaba algo al Señor, ¿por qué a veces nos volvemos religiosos o cuadrados, verdad? Como dice, o no sé si tú has venido de alguna iglesia así, pero en este lugar pues yo bendigo a Dios porque realmente nos enseñan y nos dan ese conocimiento y así de esa manera lo hacemos. Ya si tú no lo quieres agarrar pues es diferente, pero yo le decía, Padre, ¿por qué esto? Y a veces esto y lo otro, ¿verdad? Y a veces nos cuesta seguirlo. Y la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces sí voy a hablar de la música. Toda la música que querás escuchar te es lícita. Toda la que querrás y querés escuchar, hasta rock, escuchalo, te es lícito. Te es lícito, dice la palabra.
En el pacto de la gracia te es lícito, porque si fuera en la ley, pero te es lícito. ¿Te conviene escuchar música? ¿Por qué no sales de esos ciclos de depresión? Ay, es que voy a escuchar Camila, ahorita me siento tan mal, ay no. Sin bandera voy a escuchar ahora, pero ahora me siento tan bien que voy a escuchar Bad Bunny. Porque así somos, porque así pensamos. ¿Por qué crees que, sabes, escuchaba un testimonio y decía esta joven, yo tenía ataques de ansiedad, dice, y yo venía al Señor, me acercaba y el Señor me liberaba de los ataques de ansiedad, me liberaba, pero de repente me alejaba del Señor otra vez, decía, otra vez me iba lejos del Señor y otra vez llegaban esos ataques de ansiedad y no se iban, hasta que un día abrí su palabra, dice, hasta que un día abrió la palabra, dice, y se dio cuenta que ya no podía ser siendo la misma, que no podía seguir haciendo lo mismo. Y ella dice, y yo tuve que cambiar mis amistades, tuve que cambiar la música que escuchaba, dice. Y yo decía, ¿por qué dice la música? ¿Por qué mencionó la música? ¿Por qué simplemente no la dejó? Yo sé que cuesta. Yo ya estuve ahí sentada donde tú estás. Yo cuando vine al Evangelio, yo escuchaba música. Estando aquí escuchaba música. Si me escucha por ahí, pero yo tuve un novio que era una persona que estaba en los caminos del Señor, ¿verdad? Yo iba llegando, pero yo era una neófita. Y él era alguien que ya tenía bastante tiempo en el Señor. Entonces, ¿verdad? Pequeños y ahí, ¿verdad? Como yo venía de allá y él estaba bien metido con las cosas del Señor, yo lo jalaba a él. Por ejemplo, yo lo hice ir a una fiesta. Yo quería que él bailara conmigo. Yo tenía, no sé cuánto tenía de congregarme, no me recuerdo, pero yo lo hice y yo le decía, vamos, bailemos. Pero él, vea, por amor, entre comillas, lo hacía. Y cuando esa relación fue edificación para mí porque realmente me enseñó mucho, me enseñó demasiado esa persona, me acercaba a Dios y yo lo alejaba de Dios, ¿se pueden imaginar? Por eso la Biblia habla del yugo desigual, no solamente con los del mundo, sino con los que estamos aquí adentro. Entonces yo lo jalaba y él al final me dijo, y me dolió, lo confieso, me dolió. Me dijo que él se había equivocado conmigo porque yo era nueva en los caminos del Señor y yo lo hacía hacer cosas que a Dios no le agradaban. Y a mí me quebró. Y dije yo, ahora lo entiendo. Y le pedí perdón. Claro, como me explicaba ahora alguien, me decía, es que siempre un dominante va a querer sobre el débil, dice. Siempre hay una persona que domina más sobre la otra. Siempre. ¿No crees que son iguales? No, siempre. Entonces, en ese momento, yo lo dominaba a él. ¿Verdad? Porque uno ahí, por amor, vea como dice, hace cualquier cosa. Si así fuéramos en Cristo, digo yo, vea. Y la gente nos critica y nos dice, fanático, sí, pero vos por la bicha haces, y después te deja la bicha, pues. Gastaste y vos decís, pues ya le compré un iPhone y ahora me dejó. Sí, ya ha pasado, yo lo he visto. Pero por Cristo no. Por Cristo lo podés dar todo. Y decía nuestro pastor el día miércoles, no dejará a aquella persona padre, madre, y Dios no dará 100 veces más. Yo soy testimonio de eso. Por eso estoy en este lugar. Y le doy la gloria y a Dios por eso. Pues, la batalla más peligrosa es la batalla de la mente. Es la batalla de la mente. Ahí comienza todo. En tu mente.
¿No te pasa, vea, que estás en un problema y empezás a imaginarte esto y va a pasar esto y ni pasa? Porque Dios tiene el control de todo. Por eso Dios quiere dominar tus pensamientos, gobernar tus pensamientos. Y había algo clave que decía, la presencia de Dios está condicionada a nuestros pensamientos. Y yo decía, ¿cómo es eso, Señor, si tú caminas con nosotros, verdad? Moisés, ¿verdad? Le decía que yo no voy si tú no vas. Y así le decía a Moisés, ¿cómo es eso? Pero te voy a preguntar algo. Yo espero que aquí todos amen a sus papás, ¿verdad? Pero tú caminarías con alguien que habla mal de tu papá o de tu mamá. No, vea, yo no. Como le decía a una amiga, vos podés decirle de todo, vea, pero que alguien te toque a tus seres queridos. Yo soy como una leona, le digo yo. Entonces, la presencia de Dios está condicionada según lo que pensamos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Por qué a veces Dios no se quiere hacer sentir en tu vida? ¿Qué piensas? ¿Qué pensamos? ¿En qué es lo que más pensamos? ¿En que mañana me voy a ir a Cancún? ¿O que, no sé, quiero ver, mañana me voy a comprar la blusa que tanto quería? La Biblia dice, orad sin cesar. No es que vas a estar arrodillado todo el día o en tu cuarto todo el día. Orar sin cesar es platicar con Dios todo el día. Vas en el carro, platicás. Vas en el bus, platicás con Dios. ¿En quién pensás? No vas pensando en el bicho, ¿ve? Y vos, mira, ¿y qué te gusta? ¿Ve? Y en tu mente te vas contestando. No. Porque uno cuando está enamorado, ¿sí o no? ¿Qué piensa un montón en esa persona? Y quieres hablar todo el día con esa persona y no te aburre. Pero quiero contarte que eso pasa. No estoy diciendo, ¿verdad? Pero pasa. Porque los humanos así somos. Pues, como les digo, la presencia de Dios está condicionada por nuestros pensamientos y eso incluye también en qué platicas con las personas con las que están alrededor tuyo. O sea, Dios no va a estar con aquellos que solo son tacaños, por ejemplo, o aquellos que tienen falta de perdón a veces. Si Dios te ha perdonado tanto, ¿verdad? Y a veces no quieres perdonar ni a tu amigo, el que está a la par, porque te hizo una mala cara. O también igual conversaciones de morbosos. ¿Tú estarías ahí? ¿Tú crees que Dios está en esas conversaciones morbosas a veces en las que nos encontramos? Si tú te sientes cómodo, yo te voy a decir que Dios no está contigo. Si tú te sientes cómodo en un lugar donde se hablan malas palabras, Dios no está contigo. A veces queremos a Dios, pero ¿por qué nosotros no lo acercamos a nosotros? ¿Qué tipo de pensamientos tenemos? Ahora, quiero que saques tu celular para que no te duermas en este momento. Vamos a hacer una dinámica. ¿Quiero ver? Estamos bien. Vamos a hacer una dinámica. Todos tenemos celular aquí, ¿verdad? Solo creo que Andrés no tiene celular, pero de ahí todos, creo. En tu celular, y Fernando no tiene, ¿verdad? ¿Quieres mi celular, Fernando? Vaya, en tu celular, porque no sacamos hojitas, ¿verdad? Quiero que anotes los pensamientos que tienen, aquellos, te voy a decir un ejemplo de pensamientos, no los positivos, ¿verdad? Los negativos. Por ejemplo, he fallado por completo. A veces nosotros mismos no nos podemos perdonar. Esto solo me pasa a mí. ¿No has dicho eso? Bueno, yo ya a veces lo he dicho. Creen que soy aburrido. Por eso es que a veces nos hacemos a las otras personas para que no nos miren que somos aburridos, pero por dentro no estamos de acuerdo con lo que la persona está haciendo. Qué torpe soy. Siempre se me caen a mí las cosas. No va a funcionar. Siempre me sale mal todo. Pensamientos de frustración, de tristeza,
siempre pierdo algo. Pensamientos de minimizarte, a veces, veas, a veces, no sé, de baja autoestima, soy fea, vea, no me gusto, por ejemplo, esos pensamientos. Pero también hay pensamientos de hacerte la víctima, yo soy la culpable de todo y por esto pasa. Esos son pensamientos de víctima también. Y a Dios no le agrada eso. Está bien no echarle la culpa a las personas, pero tampoco podemos ser víctimas. Yo, pobrecita, vea, me salió algo, yo qué sé. Esos son pensamientos también. Autoculparse, todo me va mal, perdón. ¿Qué otros pensamientos? Anota, creo que anotes esos pensamientos. Aquellos que no te dejan, frustración, pensamientos de culpa, de depresión, incluso para elegir una carrera, ¿verdad? A veces uno dice, no voy a poder hacerlo, no voy a poder. O soy pobre, no tengo el dinero para hacerlo, por ejemplo. Ese tipo de pensamientos. Anótalos ahí donde estás. Anótalos, te voy a dar, quiero ver. ¿Ya los anotaste? Aunque sea 1, 2, 3, aquellos pensamientos que no te dejan avanzar. O no puedo hacerlo, a veces decimos, no puedo. Cuando venimos, aquí vengo a las chicas de danza y no puedo, hermana, no puedo hacer yo esa expresión. Recuerdo que mi pastora me decía una vez al inicio, cuando empezaba no empezaba el ministerio, pero yo empezaba el ministerio, me dijo, si no podés, ¿por qué estás aquí? Me dijo. Me quebró. Si no podés, ¿por qué estás aquí? Ya no le dije nada. Por eso ahora le digo a las niñas, incluso, bueno, Gaby, que a veces me enseña, le digo, y me dice, inténtelo, inténtelo. Porque yo sé que es pelear con esos pensamientos de no puedo. Si tú ya te cerraste con esos pensamientos o incluso dejar adicción, tenemos adicciones, por ejemplo, quizás, no sé si alguien fuma aquí o toma, o la adicción, quiero ver, las redes sociales, vaya, las redes sociales es una adicción, no puedo dejar las redes sociales, me consumen el tiempo. No puedo dejar las mujeres. También hay varones que dicen eso, no puedo dejar las mujeres. Pero yo sé que el Señor puede hacer eso. ¿Qué otro pensamiento? No puedo dejar de decir malas palabras o no puedo dejar de tener el mismo hábito. Como te decía al inicio, nuestra mente hace conexiones, hace patrones y de eso hace hábitos, hace disciplinas. Por eso tenemos que adquirir nuevas cosas. Tenemos que desaprender lo que a veces aprendimos de nuestros padres. A veces por esta generación de ahora dice, yo ya no me quiero casar, porque yo veo a mis papás que solo peleando viven. Entonces por eso la generación de ahora no quiere casarse. Pero yo te quiero decir algo. En Dios todo es nuevo y todo es diferente. Y sí se puede restaurar en Cristo. Ahora, los pensamientos negativos o los pensamientos malos, si le damos rienda, nos llevan a la inseguridad, nos llevan a la ira, nos lleva a la lujuria. Es un círculo vicioso, porque aquellos que ven pornografía no pueden dejar de ver pornografía, porque es un círculo y de repente la dejan y la vuelven a hacer porque no cambian de adentro. Es primero los pensamientos, lo que controla. Dice, los pensamientos negativos, ¿cómo es que vienen estos pensamientos negativos? Dice la palabra que nueva criatura somos, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Y por qué sigo recordando el pasado? ¿Por qué no viene Dios y me resetea la computadora? Qué chivo fuera, ¿verdad? Que no nos acordáramos de nuestro pasado. Qué chivo fuera que Dios, puchica, quitara todo eso, ¿verdad? Que a veces nos causa traumas. Pues esos pensamientos o esos recuerdos, Dios no los deja para que tengamos problemas, sino al contrario, para que seamos testimonio para las demás personas.
pero ya no te van a afectar igual. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la mente? Recuerdo el pasado y empieza a reconstruir sucesos de tu pasado. Entonces empezás a decir, y yo hubiera hecho esto. Y si hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto. Ya te has puesto a pensar y te dice, el hubiera no existe. ¿Ya te han dicho eso? Pues el hubiera no existe. Ya no podemos, en los errores. Yo digo, ay, si hubiera hecho esto, no me hubiera pasado esto. El hubiera no existe, Carla. No existe, ya lo hiciste. Pero en Dios dice que Él sí se olvida de nuestras cosas. Luego, ¿qué nos pasa? Creamos algo ficticio en un suceso futuro. ¿Y si lo hago otra vez y me sale mal? Y si no todos tienen una relación, pero a veces nos da miedo conocer a otra persona porque tuvimos malas experiencias. Y decimos, ¿y si me vuelve a lastimar? ¿Y si me vuelve a hacer lo mismo? ¿Y si me es infiel? Porque no cambiamos nuestros pensamientos. Otra de las cosas que nos pasa es la exigencia culpabilizadora. Tendría que haber hecho esto. Debería de hacer X cosa. En Dios todas las cosas son nuevas. ¿Y cómo podemos hacer esto? En este tiempo, ¿cómo podemos dejar de pensar en estas cosas? En 2 de Corintios 10:5, si me lo ponen. 2 de Corintios 10:5 dice, si se aburren de la palabra, es porque no la leen. Porque yo digo, si a veces podemos estar casi una hora en TikTok, o no, quizás no le pasa a usted. Yo a veces, padre, cuando me sale el día domingo y estoy en la iglesia, ¿cuánto tiempo pasé promedio en el celular? Me asusto. Yo me asusto. Quizás no, a ti te salen 35 minutos. No te voy a decir cuánto tiempo me pasa a mí. Pero digo, Padre, ayúdame, porque es difícil leer la palabra. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué no sos obediente? Porque no llevas cautivos esos pensamientos. Vea, y qué necia esta persona, vea. Qué terco es, o qué terca es, o qué necia es. Porque no llevamos cautivos esos pensamientos. Hay personas que son tan necias o tan tercas para lo malo, ¿verdad? Para lo bueno puede ser terco, ¿verdad? Buscando al Señor puede ser bueno, leyendo la palabra, magnífico, ¿verdad? Estudiando puede ser terco. Pero ¿por qué somos tercos para lo malo? Dígame, por favor. ¿Por qué tendemos a ser más tercos para lo malo que para lo bueno? ¿Por qué eso? Es como que te dicen, no hagas esto. Yo le digo a mi esposo, más le decimos a Gracia y como que más lo hace, vea. Mi hija es algo así, ella quiere hacerlo y hasta te lleva de la mano, pero que lo quiere hacer, lo quiere hacer. Y digo, Padre, no le vayas a dar eso a mi hija que nosotros teníamos, le digo yo. Que seamos tercos, sino que sea sabia. Pues cuando pasen esas cosas, cuando vengan esos pensamientos que te llevan a la depresión, al desánimo, derribando argumentos. ¿Qué son esos argumentos? Esas fortalezas donde el enemigo tiene control en cada área de tu vida. Esa área que no puedes dejar es el área donde el enemigo tiene control. Es el área donde tú decís, sí, aquí está, o sea, no, Dios no tiene el control. Lo sigo haciendo las mismas cosas de escondidas o en lo oculto. Ahora, Jeremías 1:10. Ya casi termino. Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, primero lo que dice, arrancar, para destruir, segundo, para arruinar y para derribar. ¿Se acuerdan que decía en 2 de Corintios?
derribando todo argumento. Luego dice, para edificar y para plantar. ¿Cómo queremos tener pensamientos de Dios si ni siquiera podemos arrancar, destruir, ni derribar, ni arruinar esos pensamientos que el enemigo ha puesto sobre nosotros? ¿Y cómo lo hago, hermana? Fíjese que yo pongo y de repente otra vez vuelven esos pensamientos a mí. Pues hay un momento, se puede aquí pasar al altar clamándole al Señor y pidiéndole. Uno es a través de la liberación, otro es leyendo la palabra, otro es orando. Pero si pasas solamente en el Instagram o en el TikTok, no se te van a quitar esos pensamientos, discúlpame. Siempre vas a seguir siendo lo mismo. Si seguís escuchando la misma música, vas a seguir en ese mismo ciclo y vas a seguir en el mismo patrón de vida. Tienes que aprender a tomar decisiones, jóvenes. Tienes que ser un joven determinado y de carácter. Ahora los jóvenes somos demasiado débiles y no podemos ni siquiera decirle que no a algo. Luego pónganme Salmos 139, 17. Te lo pongo a través de la palabra para que vean que está ahí, porque la palabra tiene respuesta para todo, todo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Se acuerdan que decía Isaías 55? Sus pensamientos no son vuestros pensamientos. Si tú sigues pensando en que, pues le voy a poner un ejemplo, perdón ahí, pero como dice mi pastor, lo agarro ahí, perdónenme lo que le voy a decir, pero los jovencitos, ¿verdad? O ya cuando están adultos, incluso los hombres. Qué rica está esa bicha. ¿O no? Entonces yo digo ahí, ¿no has derribado esos pensamientos? ¿Sigues pensando igual? O a veces, ¿verdad? Las jovencitas, un pensamiento, ve, ¿y esa por qué me ve mal? No, vea, quizás no le ha pasado a usted, cuando yo estaba ahí jovencita, vea. Mira cómo hablan de mí, ve, uy. Mejor ponete a pensar en Dios. O ponete a pensar, quizás está pensando algo bien de mí, ¿verdad? O a veces hay de esa gente, ¿no le pasa que hay personas, te dice algo, porque estás enojado conmigo y no le ha hecho nada a usted, solo simplemente tiene la cara de amargado y ya estuvo. Entonces, ¿verdad? Pero como el Señor también hasta el rostro le cambia, como le mandaba a mi esposo, le digo yo, hay un muñequito que sale y dice, yo me quedo callada, pero mi cara tiene subtítulos, dice. Pues le puedo decir que el Señor puede controlar esos subtítulos de su cara también cuando esté enojado. Todavía el Señor trabaja en eso en mí, le digo yo, porque me cuesta. Me pongo de ejemplo porque yo soy la que estoy aquí. Bueno, hermana, ¿cómo hago eso, verdad? ¿O cómo puedo hacer para pensar cosas buenas? Aparte de que te decía leer la palabra, orar, ¿verdad? Vamos a leer ahora la respuesta de esto. Colosenses 3, del 15, por favor. Dice, y despojando, 3:15, 2:15, 3:15. Gracias. Y dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Gobierne. ¿Se acuerda que eran los pensamientos? Cabeza. ¿Y qué era la cabeza? Un jefe. Alguien que gobierna. La paz de Dios. ¿Qué pasa cuando tienes dificultades? Ay, me va a pasar esto y lo otro. Y de repente, y cuando me sabe, ay, te deprimí, no te querés levantar y tararara. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, dice la palabra. ¿Tú crees que Daniel, cuando iba al foso de los leones, me va a comer el león, mejor no voy a ir? ¿Fue?
al foso de los leones. Y eso que era el foso de los leones, y a veces nosotros con un pensamiento tan chiquitito. Dice, a los que asimismo fuiste llamado en un cuerpo y sed agradecidos. El agradecimiento te ayuda a tener pensamientos de bien. Es ser agradecido. ¿Por qué a veces como jóvenes nos cuesta entrar a la alabanza? Porque no somos agradecidos. Fátima decía algo y perdón, ahí está, que la corrija, pero ella decía, si tú sientes correr, no se trata de sentir. A veces para que no te quieres lavar los dientes, para que solo te quieres acostar, pues no se trata, tenés que lavarte los dientes porque sentís, tenés que hacerlo. Es cierto, Dios es un caballero, pero si tenemos corazones agradecidos, jamás nos va a costar hacer algo por Dios. ¿Por qué ahora los ministros? Levante sus manos, hermano, levante los pies, levante la cabeza, levante el pelo. Todo le tiene que decir como que es robot. No. ¿Por qué los conciertos ahora? Yo les digo, puchica, este año sí han habido conciertos y todos se llenan y no tienen pisto. Pregúntese cómo se llenan todos los conciertos y no tienen pisto. No sé. Y esos conciertos yo los veo y la gente brinca, se tira. Bueno, hace poco un concierto que dice que no habían pagado VIP, se tiraron de los muros. Y yo dije, Padre. Y saben que ellos son adoradores también, no de Dios, pero son adoradores. Yo veo los conciertos de rock, no por eso, vea, que los veo y me pongo ahí, vea, no. Yo veo los conciertos de rock y yo decía, si supieran todo lo que hacen, hasta te desmayas. Y las puertas que abren, digo yo, todavía. Y no puede ser que aquí tienen. Yo no veo, bueno, sí, a veces vea que dice el cantante, dame este y lo otro, y todos lo hacen y pagan por estar ahí. Pero cuando estamos en la casa del Señor, el ministro que brinque le dice, pero creo que sí tienen cadenas. Y esas cadenas están en sus pensamientos. Tienen cautivos esos pensamientos y por eso no pueden brincar. ¿Saben por qué? Porque tienen pena. Y a mí, mi líder de intercesión me enseñó que la pena es orgullo escondido. Sí, es un orgullo escondido. Porque otras cosas no te da pena hacer. Ahora póngame Colosenses 3:2. Ponte de pie ahí donde estás. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿En dónde estás poniendo tus pensamientos? Leía un libro y decía, esta persona a veces hablaba acerca de acercarse a Dios y todo eso, y esta persona trabajaba en un hospital de oncología. Y cuando esta persona que era médico le decía, mire, usted era cristiana, esa persona dice el libro, le decía, mire, usted tiene cáncer. Y dice que el cristiano se derrumbaba y empezaba a llorar. Y entonces decía, él se preguntó, ¿por qué se derrumban? Si dice la Biblia que la muerte es ganancia. Si la muerte es la que te hace acercarte a Dios, y no solo física, sino la muerte también por dentro. Tus pensamientos, tenés que darle muerte a los pensamientos que no vienen de Dios para acercarte a Dios. Poné la mirada en las cosas de arriba. O sea que estas personas, decía, él empezaba a buscar a Dios y le preguntaba, Dios, ¿y por qué se derrumban? ¿Y por qué se derrumban cuando le damos unas malas noticias? ¿Por qué le pasa esto? Decía. Y empezaba a preguntarle a Dios, a preguntarle que por qué ellos se hacían así. Y llegaba la respuesta de que a dónde hacen los tesoros cada persona. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
ahora la última, una de las que me enseñaba mi esposo, Filipenses 4, del 6 al 8. Y con esto voy a terminar. Dice, por nada, nada dice la palabra, ¿verdad? No dice por algunas cosas, nada. Estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Son totalmente diferentes, porque si no dijera oración o ruego, son diferentes. Con acción de gracias. Y la paz de Dios, ¿se acuerdan que tiene que gobernar nuestros corazones? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso es que a veces nos derrumbamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Buen nombre no es el bicho que te gusta, ¿ok? Quiero aclarar eso. Buen nombre, ¿qué es buen nombre, hermana? Le voy a dejar de tarea eso, para que lea la Biblia. Si hay virtud, dice, alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que primero tenemos que arrancar esos pensamientos que tenemos para plantar estos, lo verdadero, lo justo, lo amable, lo de buen nombre. Hace poco escuchaba cómo una persona de las pandillas, que uno puede quedarse asombrado, puede matar tan fácil, decía yo. Y no solo eso, sino pueden llegar a descuartizar. Ellos describen y dicen, descuartizamos, le quitamos la costilla, ¿verdad? Sacamos el corazón de un joven, dice. Yo decía, Padre, pero ¿querés que te diga algo? Él, como lo habla de manera normal, pues nosotros a veces así somos, aunque no sea el mismo pecado, porque pecado es pecado. O sea que cuando estás hablando mal de tu hermano, es lo mismo, porque dice que hablar mal de tu hermano es como matarlo, dice la palabra. Entonces así más o menos nos parecemos. Todo lo justo, por eso Dios es tan perfecto. Y dice que no dejó la ley en tablas. ¿Se imaginan si hubiese dejado la ley en tablas? Hubiésemos ido a ver las tablas que hizo Moisés, ¿verdad? No, las dejó en nuestros corazones. En nuestros corazones. O sea que empezamos a saber cuál es el bien y cuál es el mal. Entonces, por eso no hay excusa alguna. Ahí donde estás, ¿anotaste algo en ese celular? Yo no puedo leer tus pensamientos, solo Dios dice. Y lo que anotaste ahí es lo que a veces no te deja avanzar. Es lo que te hace salir de esta iglesia y de estas 4 paredes y ser igual. Es lo que te hace caer otra vez, te raspaste y otra vez te diste en el mismo raspón. En el mismo raspón. Esa fortaleza donde el enemigo tiene, esa área que tiene dominada en tu vida, sí, la tiene dominada. Es porque a veces no quieres cortar muchas cosas y por eso te sentís fracasado. A veces tus amigos no saben cómo te sentís. Vos no le has dicho a alguien porque te da pena, yo me siento fracasado, yo me siento frustrado. Yo me sentía frustrada cuando no conseguía trabajo, porque era difícil en mi carrera. Me sentía frustrada. Me sentía frustrada cuando me habían contratado y me volvieron a echar. Me sentía frustrada cuando en vez de trabajar de mi carrera,
Estaba trabajando en un banco, pero no tenía los pensamientos de Dios ahí. Porque en ese momento yo tenía que entregarle mis pensamientos a Dios y decirle: Padre, ser agradecida, tengo este trabajo y me estás enseñando. O los padres que tenés. A veces, vea, ¿cuántas veces nos quejamos de nuestros papás? ¿Por qué son así? ¿Por qué me diste estos papás? Esos pensamientos. ¿O por qué no puedo salir de este vicio? Porque soy tan amargada, Padre. Nadie se quiere juntar conmigo por ser tan amargada. O también hasta ser tacaño, te voy a decir eso. O la falsa humildad. ¿Por qué ya no somos diferentes al mundo? ¿Por qué te pones a la par y somos iguales? ¿Y sabes qué le decían los israelitas a Dios cuando estaban en el problema? A diferencia de nosotros, Señor, a diferencia. ¿Qué les he dicho a eso? A diferencia de mí, aquí en el trabajo. Pero nos vemos iguales. Cuando están criticando a alguien, cuando están hablando morbosidades, chistes de doble sentido, esa mente a veces que tú decís: puchica, no puedo. ¿Sabes? Yo te voy a decir algo. Yo tuve una experiencia y te marca lo que ves. Por eso tú crees que no es importante lo que escuchas, lo que ves, lo que sientes. En mis prácticas yo fui al hospital psiquiátrico, al mero hospital psiquiátrico, y me mandaron al área donde estaban los crónicos. Los crónicos es cuando ya tienen 5 años, 10 años de estar ahí, unos hasta 15 años de estar ahí porque la familia los deja, no los quiere, etc. Y ese lugar yo los veía a ellos masturbarse enfrente de mí. Yo los veía hacer sus necesidades enfrente de mí. Yo los veía. Claro, ellos no estaban en sus 5 sentidos. No podía yo juzgarlos, sino que Dios tuviera misericordia de estas personas. Pero esas imágenes me costó quitármelas. Me costó. Yo venía a la iglesia y a veces estaba adorando, te lo cuento, y se me venían esas imágenes. Hermana, no sea chuca. No, es verdad. Se me venían esas imágenes. Yo le decía: Padre, por favor, toma el control de mis pensamientos. Yo no quiero pensar en eso. Una semana pasé ahí. Una semana. Ni siquiera que estuve con mujeres. Luego que eran agudas, no me quedó traumada la mente como en ese lugar. No recuerdo cuánto tiempo me costó quitarme esos pensamientos y esas imágenes y acordarme que si yo lo traigo a memoria, me acuerdo. Por eso te marcan. Por eso esas películas que ves y no le agradan a Dios. Porque a veces cuando están escuchando música en mi trabajo, el cerebro es algo, puede tener 15 años y haber escuchado y ya no la escuché y de repente empiezo a cantarla. Y yo digo, qué increíble es la mente. Sin yo haberla escuchado y puesto en la radio, simplemente la pusieron y empecé a cantarla. ¿Cómo es la música? Yo admiro a mi esposo en ese sentido. A él nunca le gustó la música. Él puede escuchar, pero no es que viene en la radio y la va a poner o en YouTube.
Pero si yo le vuelvo a abrir la puerta a eso, si yo me pongo a escuchar música de nuevo, estoy segura que vuelvo. Estoy segura. Por eso mi pastor dice a veces, si usted sabe que Dios lo sacó de ese vicio, ¿por qué se van a volver a meter ahí? Si tú sabes que esos amigos no te hacen bien, ¿por qué vas de nuevo con ellos? ¿Por qué muchos jóvenes vuelven otra vez atrás? Porque no cambiaron sus pensamientos, que son los que controlan tu mente. Padre Celestial, yo sé que cada uno de los que estamos en este lugar luchamos con áreas, Padre, y fortalezas mentales que a veces el enemigo tiene control de nosotros. Pero te pedimos en esta noche, Señor, que tu presencia, clamamos para que tu presencia pueda cambiar nuestros pensamientos, que nos ayude a salir de esos vicios, que nos ayude a salir incluso de falta de perdón, Padre, porque empezamos a pensar en esa persona y automáticamente se cierra nuestro corazón. Padre de los cielos, Espíritu Santo, tú que disciernes los pensamientos de cada uno de nosotros, te pido que vengas e intervengas en nuestros pensamientos, porque no queremos ser los mismos, porque realmente, así como hiciste esas neuronas espejos en nosotros, porque tú nos creaste, queremos ser un espejo de tu persona, Señor. Queremos ser un espejo de ti, Padre Celestial. Que cuando estabas en medio de la aflicción, cuando ibas a la cruz, tenías paz. La paz gobernaba tu corazón en ese momento, Jesús. Que cuando fue tentado Jesús y Satanás vino, Él dijo, no voy a adorar a otro Dios. No importa si no tengo las naciones en ese momento. Vamos a aprender a decir que no, Señor. Vamos a aprender a decir que no. Espíritu Santo, voy a hacer un llamado para que vengan los jóvenes en este lugar, si tú quieres, porque yo